Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Estamos en Más de su Palabra. Estamos felices de que puedan abrir la puerta de su hogar y compartir con su familia la palabra del Señor. En esta ocasión tendremos nuestro estudio ¿Cómo vivir el Evangelio? ¿De qué modo vivir el Evangelio? Quiero dar la bienvenida también a nuestros acompañantes el día de hoy. Se encuentra con nosotros Gastón. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy contento por poder compartir con la palabra de Dios, ¿no? Gracias por aceptar la invitación. También se encuentra con nosotros Daniel Primera. Bienvenido, Dani. Gracias y primeramente a Dios por la oportunidad. Bueno, antes de abrir la palabra del Señor y compartir con nuestros televidentes, Gastón, ¿nos diriges en oración? ¿Cómo no? Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de poder comunicarla abiertamente a mucha gente. Señor, te queremos pedir que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros y cada televidente para que pueda entender estas verdades celestiales que solamente tú puedes revelar, Señor. Ayúdanos para que estas verdades celestiales sean permanentes en la vida nuestra y en la de cada oyente. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 ¿Cómo vivir el Evangelio? Una pregunta muy interesante. ¿Cuál debe ser la vida del cristiano? ¿Cómo debe vivir? Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8, que quiero leer, nos da algunas palabras claves que nos ayudarán en esta comprensión. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos aquí algunas palabras: gracia, fe, don de Dios, obras, hechura suya o creados en Cristo, otra vez. Obras. Para que nosotros podamos vivir como cristianos, tenemos que entender, comprender el verdadero evangelio. ¿En qué consiste el verdadero evangelio? Dani. Bueno, sabes que la gracia primero tiene que ver con la actitud que tuvo Dios con el ser humano. Cuando el hombre cae en pecado, él merecía la muerte. Porque dice que la paga del pecado es la muerte, pero Cristo se puso en el medio entre el hombre y Dios. Y él tuvo la iniciativa de cargar con la paga que merecía el hombre. Pero dice que el evangelio es buenas nuevas. ¿Cuál es las buenas nuevas? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15 te dice lo que trata el evangelio. Vamos a buscar del versículo 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Versículo 3 dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio mayormente trata es de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús y de lo que sigue haciendo por nosotros en el santuario celestial. Y las consecuencias. Porque eso es buenas nuevas. Claro, las consecuencias para nosotros, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, que vos estés vivo hoy como persona no quiere decir que estés vivo para Dios. Una cosa es estar vivo en la tierra como un ser creado y otra cosa es estar vivo para Dios. Dios lo que quiere es darte la vida eterna. Y entonces, ¿por qué se llama evangelio? Porque quiere decir buenas noticias. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un remedio contra el pecado. Tenemos una manera de saltar la muerte. Podemos esquivar la muerte. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Jesucristo nos enseña ahora que tenemos una vida eterna, tenemos una salvación, tenemos un evangelio que también es para cumplir, porque las condiciones, vos fíjate que lo que acabas de leer dice sí, dice más de una vez. ¿Qué quiere decir? Que son condicionales todas las cosas. Si Exacto. Y si estás perseverando, dice ahí también. Entonces, ahora tenemos una forma de llegar a la vida eterna de salvación. Y lo impresionante para mí del evangelio, ¿sabés qué es? Que cuando yo no creía nada,
me daba cuenta que había cosas que ya teníamos en común todos los seres humanos. Vos sabés que matar está mal, vos sabés que robar está mal, vos sabés que el adulterio es malo, vos sabés que la mentira. Todas esas cosas son mandamientos de Dios y están grabados en la mente del ser humano. Y toda la legislación que existe sobre la tierra existe sobre esa base, sobre la base de la ley de Dios. Toda la legislación. Entonces nadie puede decir que la Biblia no es palabra de Dios, porque justamente tiene esa base la Biblia. Esos mandamientos que ya están inscriptos en nuestra mente, que sabemos que está bien y que está mal. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo impresionante de la palabra de Dios. No hay otro libro que tenga este conocimiento para todo ser humano, para compartirlo y para que sea de salvación y vida eterna. Entonces, nosotros lo que ya tenemos, lo único que hace la palabra de Dios es traducirlo a cómo llevarlo a nuestra vida. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es que vos terminás de conocer a este Dios que no conocemos bien, lo empezamos a conocer, lo conocemos bien y lo llevamos a la práctica en nuestra vida. Esa es la parte importante del Evangelio. Y que todo es iniciativa de Dios. Es toda iniciativa de Dios. Ahora, mira lo que dice, por Porque ejemplo, Juan, que forma parte también del Evangelio. Él dice, en Juan, primera de Juan 4, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa es una noticia. Exacto. Para que vivamos por Él. Entonces dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, Imposible. sino que Él envió a su Hijo, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es buenas nuevas. Exacto. La iniciativa la tuvo Dios. Y que el hombre, el hombre pecador, el hombre caído, todo, dice la Biblia que todos hemos cometido pecado. Por lo tanto, nuestro destino es la muerte eterna. Pero hay buenas noticias. Por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, ahora nuestro destino puede ser cambiado a vida eterna. A vida eterna. Amén. Díselo así. Podemos resumir esto en lo que dice San Juan 3, 16 y 17. Exacto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio o que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo Por Él. por Él. Claro. Amén. Impresionante. Dios podría haber dado un paso al costado, Dios podría, cualquiera puede decir, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué es natural? Porque el hombre se ha ido alejando tanto de Dios en la historia de la humanidad que hoy le cuesta entender una idea de Dios. Pero la realidad es que Dios está ahí porque lo que tenemos en nuestro disco rígido es la ley de Dios, la tenemos ahí. Que le hagamos caso o no le hagamos caso es otra cuestión, pero en nuestra mente está la ley de Dios. Y hay gente que por sí misma vive esa ley porque hace lo que está bien, lo que entiende que está bien, y lo que está mal lo deja de lado. ¿Se entiende? Pero ahora el Evangelio, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a que lo podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que podamos empezar a vivir esa vida sin pecado, para poder llegar al cielo, para poder ser transformado a imagen de Cristo, porque ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a mostrar un camino por el que teníamos que recorrer nosotros para llegar a la vida eterna. Él es el segundo Adán. Tenemos que recorrer ese camino para la vida eterna. Amén. Mencionas tú la palabra ley, ley en la mente. Podemos decir también ley en el corazón. Exacto. Romanos 2 dice eso, ¿viste? Final de Romanos 1 y Romanos 2 dice que eso está escrito ya en nuestra mente. Ok. Entonces, ¿por qué no hacemos el bien? ¿Por qué hacemos el mal? ¿Qué ley es el que está gobernando nuestras mentes? Romanos 7 dice cuál es la ley que gobierna nuestra mente. ¿Y cuál es? Es la ley del pecado y de la muerte, dice. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y en mi mente me deleito en la ley de Dios, pero en mi carne, dice, Sí, obedece a la ley del pecado y la muerte. Claro. Bueno, las buenas nuevas, el Evangelio es que Cristo vino a libertarnos de ese dominio de pecado. Exactamente. Y nosotros somos vendidos al pecado es cuando accedemos al pecado, cuando sentimos gusto, cuando saboreamos el pecado y nos quedamos allí. Permanecemos. Claro, y nos hacemos esclavos del pecado. Exactamente. Pero las buenas nuevas es que el Evangelio es que Cristo vino a libertarnos del dominio del pecado y eso puede ocurrir ahora. Y lo demostró en su vida, libertando a todas las personas que se lo rodearon, y la cantidad de enfermos que llevaron alrededor de él demuestra que él puede libertar del pecado a cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que acudir a él por ese poder que te liberta del pecado, que es la obra del Espíritu Santo en definitiva. Tú, por ejemplo, los amigos que están viendo, pueden leer en su casa, dedicar tiempo a leer Romanos 6. El Romanos 6 te habla de que nosotros estamos muertos, ¿verdad? Hemos Romanos muerto 6:23. al pecado, estamos en el pecado,
pero dice que por la gracia, cuando la gracia sobreabundó el pecado, dice sobreabundó la gracia. O sea que la gracia está por encima del pecado. Mucho más. Hay más poder en Exacto. la gracia que el poder del pecado. Exactamente. Y usted puede leer Romanos 6 y el versículo... 23. La paga del pecado es muerte. No, esa es la última parte, pero tú vas leyendo y te dice, por ejemplo, en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, en Cristo. En Cristo. Pero fíjate que ahí dice en Cristo. Otra cosa que dice también en el versículo que vos citaste, dice en Cristo, no dice con Cristo. ¿Y por qué dice en Cristo y no dice con Cristo? Porque yo el celular lo pongo en la Biblia. Si lo pongo acá, está con la Biblia. Pero si lo pongo acá, está en la Biblia. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Como dice Romanos 8. En Cristo. En Dentro Cristo. de Él. Dentro de Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el secreto. Ahora mira lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Que justicia en la Biblia es obediencia. Exacto. Veniste a ser siervo. En otras palabras, esclavo de la obediencia. Exacto. Porque somos libertados de la Para esclavitud vida. del pecado, ahora somos esclavos en Cristo, pero para salvación. Y Exacto. termina diciendo, versículo 22, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo o la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el evangelio Señor nuestro. que Sí, te puede Señor. libertar ahora. Sí, Señor. Bueno, ahora hablando de las obras, ¿cierto? Para lograr la salvación hay obras, pero ahora la pregunta es, ¿de quién tienen que ser esas obras? Ahí, Han mencionado algo ustedes, claro. pero ¿cuál es la parte del hombre? ¿Cuál es la parte de Dios para lograr la salvación? Bueno, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí hay una condición, si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. Pero también sabemos que es imposible para el ser humano por su propia fuerza guardar los mandamientos. Porque eso es lo que vino a demostrar Jesús. Jesús vino a demostrar que en nuestra debilidad es imposible guardar los mandamientos y por eso Pablo hace ese paralelismo en Romanos 7 y Romanos 8. Porque es imposible a la carne. Porque la carne nos lleva a pecar. Porque tenemos casi 6.000 años de pecado en la carne. Genética. Y genética. Y genética de pecado y de pecado y de degeneración y de degeneración. Pecado heredados por nuestros padres y lo cultivados. Exactamente. Entonces es cada vez peor. Hoy a la mañana un nenito de 1 año a otro nenito de 1 año le sacaba el chiche que tenía. ¿Y cómo puede ser que el pecado esté en una criatura que ni siquiera sabe hablar? Ya desde que nacemos somos egoístas. ¿Pero por qué somos egoístas? Si sabemos que el egoísmo es malo. Sin embargo, es lo que reina hoy en el mundo, el egoísmo. Y eso tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y fíjate una cosa, un chiquito de 1 año, ¿y quién fue el primer egoísta de la historia? Satanás en el cielo. Exactamente. Satanás en el cielo. Satanás en el cielo fue el primer egoísta de la historia. Y eso lo tradujo y se dedicó a tratar de inducirnos a nosotros a ser egoístas, al punto de ser egoístas hasta, no sé, en la alimentación y traer consecuencias para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están alrededor. Porque nuestra vida, en definitiva, toda nuestra vida es una prédica a nuestra familia, una prédica a los de afuera, los que te están viendo. Y si yo a mis hijos les enseño a vivir una vida libertina o vivir una vida comiendo cualquier cosa, cualquier porquería está bien, a cualquier hora no hay ningún tipo de problema, y le voy a traer enfermedad, es la realidad. O sea, todas las cosas tienen consecuencias sobre nosotros, ¿se entiende? Entonces, el Evangelio nos enseña a nosotros que hay un poder mucho mayor al que nosotros tenemos. Nosotros vivimos una vida de pecado porque ya la traemos de arrastre, pero ahora hay un poder supremo que es el de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, para poder llevarnos a vencer todas las malas tentaciones que nosotros tenemos. ¿Podemos llegar a tener malas tentaciones? ¿Malas tendencias? Sí, las podemos llegar a tener. Pero se puede vencer. Pero se pueden vencer. Hay algo importante por ejemplo, que es interesante de mencionar, o de las obras, ¿no? Porque hay un evangelio que se predica ahorita en el mundo, es muy famoso, de que ya con la muerte de Cristo en la cruz, ya somos salvos. Ya está, exacto. ¿Me explico? Exacto. Ahora, no estoy diciendo que el ser humano está llamado a añadirle a lo que ha hecho Cristo. No. ¿Verdad? Pero el evangelio, somos llamados a vivir una nueva vida. Claro.
a dejar la vida antigua. Por eso, libertados del pecado, ahora llegamos a ser siervos de justicia. Mira lo que dice, por ejemplo, yo tengo unos versículos. ¿Cómo se muestra allí la obra del creyente? Porque vamos a decir del creyente, de aquel impío que ve a Cristo en la cruz y el Espíritu Santo comienza una obra de transformación, de salvación en su corazón, es creyente. Mira, por ejemplo, en Mateo 7, 24, 25 dijo Cristo: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién edificó la casa? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre. ¿Sobre quién? ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Vemos las obras. Demostrable por Daniel 2, en definitiva. ¿no? Ok. Hebreos 5, 8, 9 dice: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Está hablando de Cristo, haciendo referencia de Cristo. Y dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Al que obra. Exacto, hay una obediencia. Es como dice Hechos también, 5. Hechos 5, 38, 39, no me acuerdo cuál de los dos, dice que Dios le da el Espíritu a los que le obedecen. O sea, también hay una voluntad que tiene que ponerse de acuerdo. Okay. Para que Dios, en su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Salvarte, porque si no ya hubiera desaparecido este mundo. Si Él hubiese querido, eso es lo que tenemos que entender como ser humano. Si Él hubiese querido, hubiera hecho como una pelota de fútbol, le pega una patada a este mundo y lo pulveriza y se terminó. Pero ¿por qué lo deja? Lo deja porque nos ama y los que pueda salvar los quiere salvar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar escuchando esa voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? Está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está este evangelio que nosotros tenemos que aprender a vivir, porque lo tenemos que aprender a vivir. No nacimos con el evangelio. Ahora, Miguel hizo una pregunta que es importante, porque dice que en la Biblia se muestra de que las obras del hombre caído, mira, nosotros no podemos hacer por nuestras propias obras no sirven para la salvación porque la contaminamos de egoísmo, como tú mencionaste, ¿verdad? Sí, sí. Pero la Biblia sí muestra de que la verdadera fe obra. Exacto. Hay una obra que sí es importante y que son las que se notan en el cielo, las buenas obras que se notan en el cielo, pero ¿esas obras son de quién? ¿Me explico? Que tú mismo hiciste la pregunta. Mira lo que dice Hebreos 13. Vamos a leer el versículo 20 en adelante. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto a toda buena obra. ¿Quién es el que nos hace apto? El Señor. Dios, claro. Exactamente. Buena para que hagáis su voluntad, dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esas son las obras. Ahora, ¿cuándo Dios comienza a obrar, valga la redundancia, su obra en nosotros? Cuando ejercemos la verdadera fe. Cuando hay la verdadera fe, Dios trae su obra, su gracia, su obra, su poder para transformación de nosotros. Quiero compartir con ustedes una cita de un libro. ¿Me dejás hacer hincapié en lo que vos dijiste? Ajá. Un segundito. Lo que vos estabas diciendo y lo que tenemos en el estudio es Juan 3, 16, 17. Juan 3, 16, 17, Jesús estaba hablando con Nicodemo y le estaba hablando de un nuevo nacimiento, de que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo se hacía el tonto. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, meterse en el vientre de su madre? Bueno, se hacía el tonto, pero Nicodemo sabía. ¿Por qué? Porque Nicodemo había leído lo que dice Jeremías 29, 25, no, 36, 25, dice que, en definitiva, lo que vos acabas de decir, que Él nos pone un corazón nuevo, nos saca el corazón de piedra, pone un corazón nuevo y hace que andemos en su ley. Él es el que lo hace. No somos nosotros, es Él. Entonces ahí es donde entra, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo lograr que Dios me cambie este corazón? Estando en Cristo. Y estando en Cristo, ¿cómo estamos en Cristo? Por medio de esa comunión que necesitamos, ¿cómo? En el estudio de su palabra y en la oración. Ahora, con esa pregunta, voy a responder con lo que dice, ven lo que dice este libro. Mensaje Selecto, tomo 1, página 442, porque aunque la Biblia nos enseña de que es la obra de Dios en nosotros, el creyente no está de brazos cruzados esperando que Dios haga la obra en él. Exacto. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Mira lo que dice. Mensaje Selecto, tomo 1, página 442. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo la condición de que pidamos si queremos recibir, busquemos si queremos encontrar y llamemos si queremos que se nos abra la puerta. En ese mismo libro, en la página 446 dice,
No presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Amén. Exactamente. Tampoco se diga que después de que habéis hecho todo lo que podéis en vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho, separaos de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios. Exacto. ¿De qué forma somos colaboradores con Dios? Hermano, yo tengo que, por ejemplo, hacer un esfuerzo de levantarme temprano para orar y estudiar la Biblia. Exacto. El Espíritu Santo no te va a esforzarte o obligarte. Yo tengo que hacer el esfuerzo. La primera vez puede ser, porque Dios es tan bueno que hasta eso hace. La primera vez te va a despertar. Claro, La puede segunda también, la tercera te deja dormir. Es la realidad. El Espíritu Santo obra así. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vos podés entristecer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se empieza a alejar de vos y te empieza a llamar cada vez menos. Es como la persona que roba. La primera vez que roba le cuesta más. La segunda un poco menos y la tercera es ya esas cosas son de él, no son de las otras personas. Bueno, ya que mencionamos acerca del verdadero evangelio, la salvación. Ahora, ¿cómo podemos fusionarlo con el servicio a los demás? Bueno, podríamos en definitiva ahí tratar la palabra gracia, porque por gracia soy salvo. Porque la gracia es una palabra más compleja de lo que la gente entiende. En Romanos, yo estuve hablando bastante con el hermano, en Romanos empieza hasta Romanos 2, habla de la gracia, del favor inmerecido, que es la gracia que la gente se concentra en esa gracia y cada vez que lee gracia en la Biblia, piensa que quiere decir favor inmerecido. ¿Es un favor inmerecido? Sí, es un favor inmerecido. No merecíamos ningún favor de Dios, pero Dios, en su gran amor, nos hizo este favor de regalarnos la obra del Espíritu Santo para salvación y vida eterna. Entonces, ¿gracias a quién? Gracias a Jesucristo somos salvos. Entonces cuando la palabra en Romanos habla de la palabra gracia, en Romanos 1 y 2, está hablando que gracias a Jesucristo, en su discurso Pablo dice, gracias a este Jesucristo nosotros estamos siendo salvos. Gracias a Jesucristo, pero después empieza a utilizar otra palabra que es compuesta, que no es la misma que decir gracias, como yo le puedo decir a una persona, gracias porque me ayudaste a esto o al otro. Bueno, gracias a Jesucristo que me ayudó en la salvación y la vida eterna. Y después dice, esa palabra en realidad significa lo que Dios hace en el corazón del hombre y se refleja en su vida. Y en realidad sabemos... ¿Cristo nos salva para qué? Claro, exactamente, ¿Para para buenas obras. Exacto. Lo que dice en definitiva el primer versículo. ¿Qué dice? Que somos predestinados para buenas obras. Y la gente habla de la predestinación como algo que Dios ya tiene, tu vida y tu muerte ya está declarada y está escrita un día. No es así. Dios nos predestina para buenas obras y nosotros estamos en comunión con Él. No hay predestinación de vida y de muerte, sino solamente de la mano de Dios. O sea, ¿qué podemos decir, por ejemplo? Yo siempre digo del pobre Ayrton Senna. Para mí, cuando se murió Senna, más allá que yo soy argentino y él era brasilero, y hay veces que parece que hubiera enfrentamientos en el deporte, en este tipo de cosas. Para mí nunca fue así. Para mí Senna era una persona iluminada, porque como manejaba ese hombre no manejaba a nadie. Yo lloré cuando se murió Senna. Me acuerdo. Ayrton Senna chocó y yo lloré. Pero él recibió las consecuencias de lo que él estaba haciendo, ¿se entiende? O sea, nosotros podemos recibir las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. No estamos cosechando lo que sembramos. Si vos te dedicás a eso, está en que te pueden pasar esas cosas. ¿Se entiende? Mira lo que dice Tito 2, 11 a 14. Porque para algo nos salva Cristo Jesús. No es para que nos quedemos en la casa sentados disfrutando de la salvación. Yo solo. Porque al cielo vamos a llevar dos cosas, ¿sabían? Carácter transformado y personas que vamos a los pies de Cristo. Amén. Entonces dice, porque la gracia de Dios ha manifestado la gracia para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo Cristo Jesús mostró la obra? Él se quedaba en su casa. No, se dedicó salía a predicar por todos lados, salió a sanar gente, pero y salió de Israel a sanar gente, salió a la mujer sirofenicia. Entonces también se dice, recibiste de gracia. Date gracia. ¿A quiénes?
a tu prójimo. Claro. Ese es el Evangelio. Exacto. Ese es el Evangelio y para eso nos llama Cristo Jesús. Por eso dice, ¿cómo se vive el Evangelio? Haciendo o salvando también, llevando, así como yo he recibido la salvación, llevársela a otras personas, por gracia. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? A comunión con Él. Él quiere que estemos en comunión con Él, que oremos, que sigamos leyendo su palabra. Él en su palabra se revela todos los días y cada vez más profundamente, y la experiencia cristiana debe ser un crecimiento constante. No puede ser el año pasado como este, tiene que ser distinto, porque en esto sí existe la evolución. El cristiano realmente evoluciona como ser humano si está en comunión con Dios. Ok. Dani. Termino con Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dios nos crea de nuevo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno. Y la Amén. persona que ha sido redimida lo muestra, llevándole el mensaje a otras personas. Muchas gracias, hermano Gastón. Muchas gracias, Dani, por compartir la palabra del Señor en esta ocasión. A ti, amigo querido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que esta palabra que hemos estudiado sea un alimento para ti, para tu vida. No solo para estar cómodos en conocimiento, sino a medida en que conoces el Evangelio, tengas gusto por compartir la palabra del Señor a otros. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.